Mucha lluvia, ¿dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Capó. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Yo soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. ¿Cómo están? Les saludamos acá desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput y estamos ahora, acá esperando conectarnos con la conductora principal de este programa, Nelly Minjersky, que hoy no pudo acercarse acá a los estudios de Radio Caput, pero que va a estar enlazándose en unos minutos con nosotras, con nosotros, con ustedes que nos escuchan. Y vamos a pasar algunos chivos mientras nos contactamos con Nelly. Recordarles, a toda la audiencia de Caput que Infosiberia, este noticiero que se difunde todas las mañanas, que te llega todas las mañanas por WhatsApp, que es gratuito, que tiene las noticias, noticias más relevantes del día. Si aún no lo recibís, podés recibirlo. Así que si querés recibir Infosiberia, manda un WhatsApp al 11 32 05 88 13. 11 32 05 88 13, manda un WhatsApp y recibí gratis todas las mañanas Infosiberia en tu celular. Entérate de las noticias más relevantes, así podés llegar al laburo, a la escuela, bien informada, bien informado, bien informade. Y creo que ahí me decía Martín que ya está Nelly contactada. Nelly, ¿nos escuchás? Creo que todavía no nos escucha Nelly, pero ya estamos por y estoy acá, en el estudio. Estamos viendo acá los titulares de los noticieros. Tenemos acá en el estudio de Radio Caput. Estamos viendo qué es lo que dicen. Milei salió de la Casa Blanca.
Desalojos en vivo, toma de tierras atrás de la cárcel y desalojos, la lucha por la tierra. Segundo día de Javier Milei en Estados Unidos. La justicia suspendió las elecciones en el club de Boca Juniors. Bueno, estamos con muchas turbulencias acá en la Argentina. Nelly, ¿nos escuchás? Sí, sí. Bueno, no buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Ya estamos acá al aire con toda la audiencia. ¿Cómo estás, Nelly? Bueno, bien, buenas tardes. Bien es un decir, pero ¿por qué no te veo? Y porque acá no tenemos acá la cámara, no tenemos la cámara, así que no te voy a poder ver, Nelly, pero bueno, nos escuchamos. Bueno, estamos preocupadas, estamos ansiosas, estamos militantes, porque hay mucha inseguridad, aparece como una calma quicha, hay muchos cambios permanentes con las noticias que llegan sobre el futuro gobierno. Mi impresión es que, desgraciadamente para todos, y pienso también para mucha gente que con buena fe votó a estas futuras autoridades, que desgraciadamente han sido cooptadas ya en gran medida por todos aquellos por los cuales votaron en contra, porque es la casta, lo que ellos se ha llamado casta, o sea, los más poderosos dentro de lo que muchos llaman casta, son los que se han apropiado del gobierno. Entonces creo que todos los días queda más claro que el que ganó esta elección en forma, sin mostrar quién era, es más que el expresidente, ¿no? Porque en última instancia es creo que el que está más contento y que festeja más. Sí, creo que, bueno, justo estábamos ahí, bueno, leyendo los zócalos de los noticieros que vemos acá en el estudio de Radio Caput, y veíamos que, bueno, por un lado que Javier Milei está saliendo de la Casa Blanca porque, bueno, él está haciendo una gira en Estados Unidos buscando apoyos, no precisamente institucionales, no necesariamente institucionales, porque, bueno, además de ir a la Casa Blanca, sabemos que ha estado reuniéndose con otros sectores, ¿no? Para, bueno, ir, supongo, generando una alianza con el país del norte, creo ¿no? que ya la tiene, ha sido muy explícito él. Milei con eso no engañó a nadie desde el punto de vista, porque lo dijo con toda claridad, sino me hacía acordar a mí, que soy tan mayor, a la época de, digamos, del macartismo, cuando bueno, no el macartismo, sino cuando las primeras expresiones se hablaba de comunistas, de países comunistas, como si ahora habría algún país comunista. Lo dijo sobre Brasil y Lula, por ejemplo, o sea, que contra China, más explícito hoy en día, digamos, en el mundo, que decir que si uno dice que China es comunista y quiere cortar, es porque está francamente del lado de Estados Unidos, no es un misterio eso, ¿no? Posiblemente mucha de la gente que votó no tiene mucha idea tampoco de lo que pasa en el mundo y que representa hoy, en un mundo que cada vez es más multicolor, por decirlo así, donde aparecen mercados tan importantes para la Argentina, que ya es, porque ya es uno de los principales compradores, si no el principal, de soja, o Brasil se exporta. Brasil no, Argentina no puede vivir si no comercia con Brasil o con China, que eso no quita que comercie con Estados Unidos, pero él fue muy claro en eso. Ahora, si lo que
lo votaron conocían qué quería decir, qué significaba para el país, no lo sé. Creo que esta elección es una de las cosas más asombrosas que le pasó a la Argentina en su historia. Esperemos que se moderen esas expresiones tan tajantes que hizo. Ya está, ya le explicaron que no tiene que hacer tanta motosierra, porque también hay que cuidar que la gente no se enoje demasiado. Sí, bueno, creo, o sea, coincido con vos. Creo que él fue muy claro en la campaña. Bueno, primero en hacer una construcción de eso, de esa polaridad, como decías, de comunismo y liberalismo, ¿no? O sea, países comunistas los llamó a China y a Brasil, que no son países que viven en un régimen comunista, sino en un estado capitalista que en el caso de Brasil tiene políticas propias de un estado social de derecho, ¿no? De garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, o de tener políticas afirmativas con relación a los sectores más desaventajados, pero que no significa un país comunista, ¿no? Pero para nada, porque inclusive sus autoridades no todas son tan afines a Lula. Entonces, es todo un absurdo eso, como también es un absurdo, y yo creo que acá ha habido una predisposición. A ver, hoy me comentaban las señoras, las mujeres en el mundo, en la mayoría, no se pudieron jubilar como amas de casa, como acá. La cantidad de millones de mujeres que gozan de esa jubilación, a lo mejor han votado a Milei, no saben que eso lo tuvieron porque hubo un gobierno ideológicamente similar y que el candidato Massa hubiera garantizado esta jubilación, y que ahora no sabemos qué va a pasar, y que ese era un derecho conseguido bajo un determinado régimen, al que llamaron casta, cuando la casta realmente, la que está ahora en el gobierno, es la casta de Macri. Son los grupos más fuertes, más económicamente, que manejan la inflación, que manejan una cantidad de situaciones vivenciales, ¿no? Así que claro, es una situación sumamente compleja. Sí, creo que por un lado, no, como dices, digo, hay una alianza que se hizo y que sí fue explícita, ¿no? Previo a las elecciones, que se hizo con Juntos por el Cambio, que ya un poco delineaba cuál iba a ser, bueno, el resultado de ese espacio, ¿no? Porque sí, bueno, pero estaba la alianza, no es que ahora nos estamos enterando de que existe una alianza con ese espacio, no. Digamos, para ganar las elecciones se hizo esa alianza, en la cual, bueno, la candidata era Patricia Bullrich, pero, bueno, había una clara presencia, porque comunicacionalmente, digamos, en los medios de comunicación se hacía explícita una presencia de Mauricio Macri, quien fue presidente de Argentina, y como vos decís, pertenece a una familia que, bueno, históricamente ha tenido una continuidad, que pertenece a un sector de la población, del empresariado, de un sector económico que detenta, ¿no? Digamos, un poder económico transnacional, ¿no? Porque tiene alianzas con esos sectores que a nivel global manejan esas... Pero aparte, perdón, Andrea, él fue presidente cuando se contrajo la deuda de 40.000 millones, que hasta el Fondo Monetario Internacional dijo que había que investigarla. Entonces,
a mí me parte el alma. Pienso, ¿cuántos jóvenes que alquilan y votaron a Milei y no sabían que le iba a desregular las locaciones, que lo tenía en su propósito? Entonces, no sé cómo explicarlo. Es una situación muy dolorosa, muy compleja, y creo que desgraciadamente el pueblo argentino una vez más va a pasar, ojalá que no, ojalá que me equivoque, momentos muy duros y muy difíciles, ¿no? Sí, esperemos que no sea así, ¿no? Lo veo, como vos, lo veo complicado porque, bueno, es, digamos, es el programa de gobierno que ellos anunciaron previamente, un recorte al Estado. Un recorte al Estado que implica, bueno, una visión, como decíamos, de cuál es el rol que tiene que tener el Estado. Lo hemos repetido infinitas veces, pero bueno, en esto, no hay matices. Ellos presentaron ese programa. Ese programa implica que el área de educación, o sea, la cartera de educación, la cartera de salud, el área de políticas dirigidas a las mujeres, a las diversidades, de las cuestiones de la cultura, la ciencia y la investigación, van a ser desjerarquizadas, ¿no? Cuando habíamos conseguido que fueran jerarquizadas, que ocuparan un lugar importante, lo cual implicaba que hubiera un presupuesto para las políticas, no necesariamente que hubiera mayores número de empleados, ¿no? O sea, porque en esta construcción que hizo La Libertad Avanza de la casta, parece que la casta son los empleados de los trabajadores del Estado, ¿no? Y no sí, o los políticos o los diputados. Claro, y no los no quienes van a ocupar. Bueno, yo quisiera ver si Macri, bueno, si Milei, si quienes resultaron electos, bueno, realmente tienen una posición como de esa austeridad que ellos, pregonan, ¿no? En todo caso, que digan, bueno, vamos a reducir a la mitad los salarios de el presidente, la vicepresidenta, los ministros. Perdón. No, eso tampoco no es. El problema es Macri es un señor que vive de un avión privado a otro avión privado. Es un señor que cuando no está en Qatar, está en el sur o está en Miami. Entonces, no puede dar lecciones de austeridad. Sí, bueno, y además de que coincido con vos que él no puede dar lecciones de autoridad, de austeridad, que él es, ni de autoridad diría yo también, él es una persona que nunca en su vida se dedicó a la gestión pública, ni estuvo preocupado por esos asuntos, ¿no? Bueno, no es que dedicó su vida... Tuvo varios años como jefe de la ciudad de Buenos Aires, no nos olvidemos, ¿no? Sí, pero no dedicó su vida al estudio de esas cuestiones, a la militancia de esas cuestiones, a buscar, digamos, el bienestar social, sino que pasó de el ámbito de la política futbolística, por decirlo, de los clubes de fútbol, a, ocupar un lugar en la jefatura del gobierno de la ciudad. Y, a partir de ahí, lo que sabemos es que, permitió, ¿no?, el avance de ciertas alianzas, de cierta presencia de sectores de las cúpulas empresariales, no de los empresarios de las pequeñas empresas que son las que sostienen a este país, digamos, con el empleo, porque la mayoría de los empleos en este país son generados por esas pequeñas pymes, medianas empresas. Es un medio natural. Sino que... Es un medio natural. Sí, sino que él como pertenece a esos sectores, ¿no? Que son los grandes terratenientes, los grandes dueños de las empresas agrícolas, de también dueños de la producción de carne, la circulación de alimentos, ¿no? La producción de alimentos, y que
bueno, han empujado para que los precios de los alimentos sean totalmente inaccesibles, ¿no? Inaccesibles para la mayoría de la población, que la población tenga que ver, bueno, mermada su alimentación a partir de la suba de los precios, ¿no? Y que esto termina recayendo, esta responsabilidad termina recayendo en el gobierno, y cuando se propone políticas de control de precios se habla de comunismo. Entonces, bueno, resulta una paradoja, ¿no? Una gran paradoja muy grave, y que con los medios nuevos, no tan nuevos, pues ya no son nuevos, pero vemos que la comunicación ha tenido no sé cómo explicarlo, un vuelco muy grande. ¿Cómo comunicar, cómo transmitir? La verdad, no lo sé, porque evidentemente ya las razones, los razonamientos no son muy importantes para un gran sector de la comunicación, sino lo visual es importante. ¿Cuántos chicos y chicas dicen que votaron a este señor por TikTok? Lo conocieron por TikTok. ¿Cómo puede ser, o no cómo puede ser, cómo es, porque no lo comprendo, que en provincias pobres, sectores humildes, que nunca había llegado este señor, nunca lo vieron de carne y hueso, a través de una imagen y de TikTok, lo pudieron votar en esos números, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace, vamos a ver qué pasa. Ojalá que pueda resolver algunos temas, no sé, y si los resuelve, los va a resolver como hizo Macri, que no bien asumió el gobierno, fue a pedir plata, y el Fondo Monetario Internacional y las grandes empresas, ahora los fondos de inversión, que son los dueños del mundo prácticamente, le van a dar para que siga la máquina esta, digamos, no salga del capitalismo, y veremos qué pasa, y qué pasa con los jóvenes y las jóvenes, cuánto van a aguantar, ¿no? Sí, bueno, hay Porque como mucha todavía incertidumbre porque, bueno, hay mensajes contradictorios con relación primero a lo que se propuso primero como proyecto en la campaña, después en los debates, y después al asumir también ha habido mensajes encontrados. Y bueno, hoy, para hablar de esto y más, ya tenemos en línea, estamos ahí, nos comunicamos con Alicia Castro. Ella es militante política y sindical. Ella fue secretaria general de Aeronáuticos y está, acá en línea con nosotras para hablar. Muy buenas tardes, Alicia, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Hola, Buenas Alicia, tardes. qué placer, qué orgullo que estés acá, y lástima que es en momentos muy dolorosos, ¿no? Y que veremos con mucha incertidumbre, por lo menos. Así es, Nancy. Tu compañera no mencionó que yo fui embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela y en el Reino Unido, y lo digo no para sumarme relatos de experiencia, sino porque seguramente cuando yo me refiero a la política me refiero inevitablemente a la geopolítica, ¿no? Perón decía que la geopolítica es la política, pero bueno, sobre todo es lamentable que tengamos un gobierno fascista en un contexto que se está configurando un nuevo orden mundial, y el epicentro de esta discusión está en nuestra región, está en nuestro país, ¿no? Yo entiendo que la geopolítica es un tema al que la mayoría de los ciudadanos no pueden considerar, preocupados por otras urgencias, como llegar a fin de mes, pero a nosotros sí nos toca analizar y facilitar la comprensión de lo que significa que la Argentina esté en esta situación,
cuando hay una tensión entre un mundo unipolar hegemonizado por los Estados Unidos, Israel y sus aliados de Occidente, y quienes por otro lado abogamos por un nuevo orden multipolar de naciones iguales y soberanas y de personas iguales, todas y cada una con derecho a la felicidad. Y ya ha dicho la futura canciller de Milei, que la Argentina no va a entrar a los BRICS, que es una vieja aspiración siempre renovada de que la Argentina entrara a una alianza entre Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y la India, lo que daría no solo un salto en la cuestión comercial, sino sobre todo en la cuestión política y geopolítica. Así que sí estamos en un momento, Nelly, verdaderamente muy doloroso. Ahora, ¿cómo interpretas algo así? Sé que es difícil, ¿no? Porque no hay una sola respuesta a lo que nos pasó, ¿no? Yo digo, ¿cómo algo para nosotras, y te incluyo, es tan evidente? ¿Cuántos votaron esta historia de hablar contra la casta y terminar al día siguiente de votar favoreciendo a la casta, ¿no? Es como, no sé cómo explicarlo, reír o llorar, porque que este gobierno sea Macri, el que está más contento, como que ganó, que es en todo caso la casta, ¿no? Por autonomacia. La mafia, ¿no? La vieja casta. Y la mafia. La viejísima casta. La más vieja casta. Sí, bueno, son esas burlas de la historia, pero Nancy, estaba un poco anunciado, digamos. Nosotros lo dijimos muchas veces en el grupo político que pertenezco, Soberanos, es un grupo pequeño, pero hemos tenido oportunidad de hacernos oír y veníamos advirtiendo que el gobierno era muy malo. La verdad es que el gobierno de Fernández ha sido un mal gobierno, hay que decirlo, no se puede fingir demencia, como dicen los jóvenes y las jóvenes. Digamos, ha sido muy mal gobierno. Sí, pero también se hicieron perdóname Alicia, también mucha gente que trabajó dentro de este gobierno hizo muchas cosas buenas. Eso también a mí me da mucha pena. O sea, seguramente, porque además nosotros tenemos cuadros políticos, intelectuales y cuadros técnicos extraordinarios, pero fue un mal gobierno, digamos. Primero fue un gobierno que la democracia, Nelly, no puede ser, y esto lo tenemos que grabar a fuego, solamente consistir en que cada 4 años los ciudadanos voten a una persona que no conocen. Voten a una persona que no conocen o que se elige por un tuit. Así fue elegido Alberto Fernández. Y en ese momento, confieso que hasta yo me puse contenta porque parecía una solución y además parecía que seguramente Cristina habría hecho acuerdos, pensamos, de programáticos y de llenar ministerios, siguiendo excelentes gestiones que hizo el kirchnerismo, por ejemplo, en relaciones exteriores, control de precios, y sin embargo no hubo nada de eso, ¿no? Hubo, la verdad, un hombre completamente manipulable, o simplemente un hombre de derecha que no hizo absolutamente nada. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Hoy nos quejamos. ¿Pero qué hizo Alberto Fernández para reformar la justicia? Absolutamente nada. Cuando habló de los sótanos de la democracia, etcétera, no hizo absolutamente nada por reformar el sistema judicial, por democratizarlo. No hizo absolutamente, todos nos quejamos contra los medios hegemónicos y les echamos parte de la culpa. Alberto Fernández tenía a disposición la ley de medios, la ley Mariotto, que fue una ley que además fue muy consensuada en todo el país, con un sistema participativo, y sin embargo Macri la había anulado por un decreto y Alberto Fernández no la quiso restituir. ¿Qué hizo el gobierno para controlar a los formadores de precios?
que hizo por el río Paraná, que fue un reclamo enorme, diría casi unánime. Bueno, hay cosas, perdóname, por ejemplo, la justicia no creo que tuviera mayoría para hacer eso. Pero la ley de medios creo que fue un grave error, como fue un grave error también lo de Vicentín. O sea, porque aparte me da la impresión como alguien que quiere gobernar nada más ateniéndose estrictamente a lo que dice la ley. Y la ley, como decían los viejos dichos, echa la trampa. Vos no podés enfrentar al enemigo, no podés darte el lujo de no aplicar un decreto de necesidad de urgencia o de levantarlo, ¿no? O sea, creo que también ahí está Fernández ha sufrido, son distintos digamos momentos, porque en la pandemia pareció que se manejaba mejor. O sea, sí, tuvo la mala pandemia suerte tuvo un momento mejor, o sea, con la excepción del cumpleaños. Fue un momento mejor, pero luego no creo que no creo que tampoco fuera un hombre apegado a la ley, porque si uno lee el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el gobierno tiene que proveer trabajo, salud, educación, vivienda, y se aumentó la pobreza, se aumentó la indigencia, siguió el trabajo precario. ¿Por qué hay trabajo precario en los ministerios, por ejemplo? ¿Por qué los ministerios tienen personas contratadas en negro? Y eso, todo pero eso esto siguió. Viene de lejos, perdóname, esto también viene de Cristina todavía. Sí, por supuesto, a eso me refiero. Por eso digo, la democracia, nosotros creemos que tiene que haber una nueva constitución con una nueva forma de democracia participativa y protagónica, donde las personas tengan involucramiento en las cuestiones que hacen a su vida cotidiana, porque esto que nos pasó a nosotros estaba advertido, ya había pasado en otras partes del mundo. Cuando los dos gobiernos se impugnan, se parecen, o son dos gobiernos del establishment, como era lo que nosotros teníamos, dos opciones del establishment. No teníamos una opción, no diré revolucionaria, pero no teníamos una opción realmente progresista. Cuando sucede eso, la gente opta, cuando no tiene resueltas sus necesidades básicas cotidianas, optan por votar un disparate. Eso pasó con Brasil, con Bolsonaro en Brasil, pasó con Trump en los Estados Unidos. Entonces, y este hombre, Milei, que parecía un payaso, fue subido al ring por nuestra propia dirigencia la que dijo que Milei era un candidato. Creo que lo eligieron porque parecía más fácil votar a Massa teniendo en contra a Milei. Por supuesto, personas que, como yo, durante tanto tiempo no coincidieron con Massa, nos inclinamos a votar por Massa porque Milei representa un peligro para la institución, no solo para la institucionalidad argentina, para la vida de los argentinos. Y bueno, fue todo un error, pero digo, yo no culpo al pueblo, creo que fue un voto hartazgo, creo que fue un voto bronca, y además a la política le ha faltado una dimensión pedagógica, una dimensión didáctica de la política, donde nosotros pudiéramos enseñar, contagiar, comunicar, que la política deje de parecerse a una rosca que se mira el ombligo y que ve cuál elige entre ellos. Entonces creo que bueno, estamos pagando un precio muy alto, que lo van a pagar sobre todo los más pobres, ¿no? Lo que me duele es que hay muchas militantes que han trabajado, inclusive en instituciones del gobierno, bien, y que han notado, bueno, esto que mismo vos decís, como que no todos en los ministerios parecían estar tirando del mismo caballo, ¿no? O sea, y nos encontramos no, porque los ministerios estaban loteados, entonces había quienes pertenecían a la Cámpora, había otros pertenecían a Massa, había otros pertenecían, entonces no sucedía nada en los ministerios, ¿no?
si uno, a mí me ha pasado muy pocas veces en tantos años de militancia política, casi no saber quién es el ministro de Transporte, quién fue el ministro de Transporte del gobierno de Fernández Fernández. No sabemos qué hizo, no sabemos. Estoy hablando de una dimensión no solo estratégica, sino que a mí personalmente me importa muchísimo. Cuando ahora se dice... Te cuento que lo aprendí en un programa de Desiguales, que entrevistó al ministro de Transporte hace poco, y ahí me enteré de todos los kilómetros de vías de trenes que se habían hecho, de todas las carreteras, pero bueno, ese es también otro tema, ¿no? ¿Cómo y qué como usted, frente al poder de los medios hegemónicos en manos tan concentradas, cómo comunicamos, ¿no? ¿A dónde y cómo intercambiamos para que no pase esto, que no es cada 4 años donde nos tenemos que acordar que hay que ir a votar, hay que votar en cierto modo todos los días, ¿no? Exactamente, y sin embargo nosotros tuvimos teóricos, algunos de fuste, pretendido fuste, intelectuales entre comillas, que estuvieron sobre todo los primeros 2 años cloroformando la opinión autocrítica. La crítica es una herramienta ineludible de la política para el que quiere ser coherente, y había quienes hasta escribieron libros y hacían conferencias diciendo que no se podía hacer nada, favoreciendo el status quo y el posibilismo, diciendo que no se podían hacer cambios por la correlación de fuerzas, te acordarás de eso, ¿no? Entonces no se podía criticar porque se le hacía el favor a la derecha. Yo tengo para mí la tranquilidad que desde el comienzo de los desmanes que empezaron a hacer, no solo critiqué abiertamente al gobierno Fernández, sino que rechacé una altísima designación que me habían hecho como embajadora ante la Federación Rusa, porque no era capaz de representar la pésima política de relaciones exteriores que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Cuando podríamos una cosa, perdóname, porque la radio es un poco tirana. Estamos muy preocupadas por el tema también de este renacimiento, de invocación de derechos de quienes han sido ya declarados y condenados por delitos de lesa humanidad, y por la posición de la vicepresidenta. Nos parece muy importante el movimiento del negacionismo y de que tratar de sacar una ley. Me gustaría que le expliques a la audiencia en qué consiste. Sí, nosotros hemos hecho un proyecto de ley contra el negacionismo porque el negacionismo no es una opinión, es un delito. Es decir, se pregunta o nos podemos preguntar cuál es el límite en una sociedad democrática para la libertad de prensa. Y el límite es cuando las alocuciones negacionistas ponen en peligro la convivencia y la vida social de los argentinos, ¿no? Y estamos efectivamente muy preocupados porque estas apelaciones negacionistas poseen motivos convergentes. Sus portavoces, en especial la vicepresidenta electa, pretenden en primer término redimir a los responsables de los crímenes ejecutados durante la dictadura cívico-militar. En segundo término, procuran, y esto lo expresa Villarruel, deslegitimar los procesos judiciales llevados a cabo contra los criminales, convirtiéndolos en partidarios defensores del orden, y el orden es uno de los pilares de su menguada plataforma, también en el caso de Patricia Bullrich. Y por último, esta operación de negacionismo intenta, y esto es lo más preocupante desde nuestro punto de vista, Nelly, intenta instalar un territorio propicio para justificar la represión, el control, la persecución, la mano dura, el tiro por la espalda y eventualmente futuras operaciones de exterminio colectivo. Por eso nosotros desde Soberanos consideramos que se hace ineludible legislar
sobre los discursos negacionistas. No en materia solamente de educación, como hay una tendencia, dar cursos. Esto, desde nuestro punto de vista, es complementario, pero subalterno. Hay que penar el negacionismo con penas de cárcel, ¿no? Si vos en Alemania decís que el Holocausto no existió, vas preso. Y es mentira también que todos los jóvenes se han vuelto de derecha o neonazis. Recordemos tenista alemán Zverev, que hace poco estaba compitiendo en un US Open. Paró el partido, ¿no? Suspendió el partido porque escuchó a un fanático, pero además un fanático suyo, un alemán que estaba vivando por un tanto suyo, y dijo Deutschland über alles, Alemania por encima de todo, que era una expresión que estuvo en el himno y que se sacó porque era una locución típicamente nazista, hitleriana, y Zverev suspendió su partido, fue al árbitro y le dijo que si no sacaba a esa persona que se había expresado como un nazi, no continuaba el partido. Y lo sacaron y el hombre fue abucheado, el otro siguió el partido, lo ganó, pero sobre todo ganó mucha fuerza en la opinión pública. De modo que esos que dicen que son cuestiones que solamente nos interesan a la generación diezmada, la nuestra, Nelly, no es así. Digamos, es un tema que, tocado debidamente, tiene que ser comprendido aún por los jóvenes que no lo vivieron, ¿no? Que no vivieron el horror de la dictadura. Toda la razón del mundo, y que hay que penar. Yo soy antipunitivista en general. Sé que la pena, tal como está concebida, no es, digamos, el mejor instrumento, pero es el que tenemos. Y creo que en esto hay que ser muy terminante. Si nosotros hubiéramos tenido una legislación de este tipo, antinegacionista, Villarroel no podría ser vicepresidenta. Efectivamente, haber sí. Estado por lo en la menos ahora estaría plataforma. pasando un tiempo en prisión por las cosas que dijo, ¿no? Y además, en estas últimas 4 décadas de democracia, los principios de memoria, verdad y justicia se han constituido como una plataforma institucional de la Argentina. Cuando yo fui embajadora me tocó muchas veces, con mucho orgullo, sobre todo en Inglaterra, participar en coloquios en universidades importantes, hablando de justicia transicional, y la Argentina es presentada como un ejemplo. La Argentina es un ejemplo en el modo en que impartió justicia, en el modo que se juzgaron a los criminales, sin odio, sin revancha, sin venganza, se impartió justicia, ¿no? Y bueno, digamos, la recuperación de la democracia y de la libertad significó un nuevo camino que nos impone a todos la asunción de un compromiso con la reconstrucción de la verdad histórica. Y estas personas, Villarroel, Milei, vienen a perforarla, ¿no? Con su reconocida motosierra. Bueno, este está ya en la Cámara, ¿no? Los proyectos sí están siendo tratados, están siendo estudiados tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y espero que el nuestro se trate, porque nosotros se lo dimos tempranamente a Agustín Rossi en cuanto vimos lo que estaba sucediendo y cómo proliferaban estas alocuciones negacionistas, y realmente consideramos que el negacionismo no es una opinión, sino un crimen, ¿no? El negacionismo, dice una de las personas que hemos leído, Alejandro Kaufman, el negacionismo no es una opinión sobre unos hechos, sino que es la continuidad de esos mismos hechos bajo otras formas. Y por eso en los países donde esos hechos tuvieron lugar, resulta natural asumir por parte de los estados la responsabilidad para evitar la continuación del horror en sus formas embrionarias. Y esto Pero es la verdad. Justamente el símbolo, digamos,
El negacionismo es todo lo contrario al progreso, al futuro de la humanidad. Porque destruye al enemigo, y comparan dos, yo no me canso de aclararle cuando alguien tiene duda, digo, no es lo mismo, no es lo mismo. A los presos políticos, a los detenidos se los tiró de un avión, no se les hizo juicio, esta gente tuvo algo que es el derecho de defensa de la Constitución. Lo que pasa es que fue tan flagrante los delitos que cometieron que no podían forma de defenderse, ¿no? No, O sea, fueron además de los militares argentinos, decían que eran los preferidos de la Escuela de las Américas porque eran los más sádicos. The most vicious, dicen en los documentos. Era realmente un sadismo importante, ¿no? Por eso, luego de la última dictadura militar en la Argentina, se critica y se repudia a los autores directos e indirectos de esas atrocidades, pero también se los juzga, se los castiga, y estas críticas y repudios vienen de diversos sectores de la sociedad. Bueno, ojalá que este proyecto sea aprobado. Supongo que el Senado estará más proclive, espero. Y bueno, será una vez más, pongamos a prueba a nuestros representantes, que les dimos el voto, a ver qué hacen con ese voto. Como también el Ejecutivo, no todo gobierno es legítimo porque lo vota la mayoría, es legítimo si respeta y gobierna de acuerdo a la Constitución, ¿no? O sea, se tiene que legitimar también todos los días. Entonces, si no estaremos ahí, como hemos estado tantos años de nuestra vida, presionando y exigiendo, porque esto de que el pueblo es soberano, debe ser soberano, pero también tiene que hacerse valer, tiene que tener presencia, tiene que gritar, tiene que reclamar. No podemos ser tan condescendientes siempre. Sí, yo espero también que haya una reacción robusta respecto a lo que anuncian como reforma laboral, es decir, la quita de todos los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Una reforma laboral de esta naturaleza la trataron de hacer muchos antes, la trató de hacer Menem, la trató de hacer Macri, la trató de hacer de la Rúa, con la Banelco. No pudo. No pudieron. Entonces yo creo también dependerá, me alegro hoy haberme enterado que ATE ya está programando una huelga por el tema de los trabajadores estatales, y creo que los sindicatos deberán de estar unidos día y noche trabajando, no solo la CTA y la CTA autónoma, sino también la CGT debieran de estar unidos en la defensa inclaudicable de los trabajadores. Lo habrán votado ciertos millones de votos a Milei y Villarruel, como vos dijiste, pero está todo el pueblo argentino con derechos constitucionales y con derechos adquiridos sobre la vida laboral, ¿no? Este hombre ya anunció hasta que no quiere pagar el aguinaldo, o sea, cosas realmente fundantes de la Argentina. La Argentina tiene educación pública, laica y gratuita desde el año 1840, o sea, querer terminar con la educación. La Constitución hay que volverla a leer, aunque uno la quiere modificar, pero en el 94 tiene cosas interesantes. Y los tratados de derechos humanos nos van a permitir actuar internacionalmente, También hay que tenerlos muy presentes. Hay que ver cómo estos quieren estar claros. Estados Unidos es el país que no firmó los tratados de derechos humanos. El que llaman paraíso es el que más ha desconocido los derechos humanos. Bueno, Alicia, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acá presentes. Cuando quieras, volvemos. Cualquier cosa que quieras que difundamos, a tu servicio.
Tu voz es muy valiosa y muy vibrante, así que muchísimas gracias, Nelly, por estar siempre militando. Gracias. Muchas gracias, Alicia Castro, militante política y sindical, exsecretaria general de Aeronavegantes, diputada nacional, embajadora en la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido. Gracias por Gracias a ustedes. Esta comunicación. Bueno, Nelly, se nos acabó el programa. Nos despedimos y nos vamos con una canción, si estás de acuerdo, y nos encontramos el próximo martes. Sí, muy bien. ¿Me podés llamar después por teléfono? Claro que sí, Nelly. Te mando un beso. Chao. Chao. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de tierra a pavos y el norte es una quimera.